gusta mucho recordar y siempre que tengo la oportunidad de estar aquí, me gusta felicitar a todas las personas que vinieron, porque realmente venir a la iglesia un domingo es una decisión y es una decisión muy importante. Y siempre nuestro futuro, más allá de que esté predestinado, más allá de que esté escrito, nuestro futuro lo vamos forjando nosotros también en base a las decisiones que tomamos. Y venir a la iglesia un domingo es una de las mejores decisiones que podemos tomar. Entonces quiero felicitarlos antes que nada y recordar que en nuestra iglesia no estamos acostumbrados a enfocarnos en cosas malas, mucho menos en el pecado. Aquí no es una iglesia, no somos una iglesia que hablamos del pecado, porque hemos aprendido que si algo queremos evitar, pues no tienes que estar mencionándolo. ¿Qué pasaría si a un niño le dicen: no te subas, 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 no te subas? ¿Qué creen que va a pasar? Ese niño se va a ir a subir, es lo primero que va a hacer. Entonces, más allá de hablar de que se alejen del pecado y no pequen y no hagan esto y no hagan lo otro y no hagan aquello, estoy seguro que entre más les digamos o entre más nos enseñen: no peques, no odies, no maldigas, más lo vamos a hacer. Entonces, aquí en Gracia Sin Fin hacemos todo lo contrario y nos enfocamos siempre en hablar las verdades, las promesas y los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Porque entre más hablamos esas promesas, entre más hablamos esos propósitos, más nos apropiamos de ellos y siempre estamos pensando en lo bueno. Hoy quiero que recordemos, y los que no saben, que lo sepan, que dentro de esas promesas y esos propósitos y esas verdades hay una muy importante, y esa verdad es la vida eterna en el Espíritu. Hablar de la muerte siempre es un tema muy complicado, hablando terrenalmente. Incluso me ha pasado que hemos platicado mi esposa y yo acerca de ese día que nos falten nuestros padres, o que nos falten nuestros seres más allegados, y realmente es que no nos gusta hablar de ese momento. Y es irónico que todos sabemos porque vivimos, porque somos seres humanos, que es parte del proceso natural del ser humano un día morir. Sin embargo, pues no estamos preparados nunca para cuando ese momento llega. La realidad de las cosas es que cuando la muerte llega a un familiar cercano o muy amado, nadie está listo para ese momento, y siempre hay un dolor en el alma, siempre hay una pena, siempre hay llanto, siempre hay algo que nos incomoda. Pero más allá de hablar de la muerte carnal, hoy quiero que hablemos de ciertos conceptos, pero que tienen que ver con lo espiritual. Y sí vamos a tocar el punto de la muerte espiritual, pero más allá que sepamos qué onda con la muerte espiritual, a mí me gustaría que supiéramos que después de la muerte espiritual hay una vida, y hay una vida eterna en el Espíritu. Por eso a esta prédica hoy le he titulado De muerte a vida. El ser humano es un ser que es tripartito. ¿Qué quiere decir? Que estamos compuestos por tres partes. Es el espíritu, el alma y el cuerpo. Y esto ya lo hemos venido aprendiendo durante un buen tiempo. Las personas que han asistido al instituto han podido entender que, de hecho, hay un libro que se llama Espíritu, Alma y Cuerpo, que describe muy bien esta parte de cada una de estos segmentos. Pero rápidamente quiero resumirles que el cuerpo, pues literal, es este vehículo que Dios nos ha prestado. Es esta carne que podemos sentir y que podemos palpar. El alma es aquel lugar donde se albergan todas nuestras emociones, todos nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestras inquietudes, nuestras tristezas,
la decepción, la ira, el coraje, todo aquello que podemos sentir, todo aquello que tiene que ver con nuestro estado de ánimo, se encuentra en el alma. Y el espíritu siempre, la gente allá afuera trata de empatar el espíritu con el alma y piensan que pueden llegar a ser lo mismo, pero realmente el espíritu es totalmente lo contrario al alma, no tiene nada que ver una cosa con la otra. El espíritu, hay una parte muy clara en la Biblia que describe qué es el espíritu y está en Génesis 2:7. Aquí en la parte de atrás pueden leer lo que dice Génesis 2:7. Yo lo voy a leer, ustedes me siguen con su vista. Dice: luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ese soplo que dio Dios al hombre en su nariz, ese fue el espíritu. Entonces, esta tarde quiero que nos concentremos específicamente en el espíritu. No vamos a hablar del alma, no vamos a hablar del cuerpo. El aliento de vida fue recibido por Adán en el momento de la creación. Y podemos ver cómo el plan original de Dios era que el espíritu de Dios, el espíritu que Él sopló en la nariz de Adán, permaneciera con Adán y estuviera en constante comunicación con Dios. Ese era el plan que Dios tenía para el hombre. Sin embargo, pues todos conocemos el final de esta historia, todos sabemos cómo terminó ese plan. La serpiente, tal vez astutamente, se acerca a Eva y le dice que si come del fruto del árbol de conocimiento van a ser como Dios y van a poder saber, conocer el bien y el mal. Y bueno, pues Eva primero come de ese fruto y después Eva va con Adán y le da de ese fruto. Y entonces lo que pasa cuando Adán y Eva comen de este fruto del árbol del conocimiento es la muerte. Después de que ellos dos comieron, espiritualmente murieron. Y no es que murieran, pues obviamente del cuerpo. Vemos en la Biblia que ellos siguieron viviendo y tuvieron hijos y todo lo que ya sabemos. Pero cuando ellos pecaron, el espíritu que se había depositado de parte de Dios en Adán murió. Oye, ¿y entonces Adán se quedó sin espíritu? No, porque no puede haber un ser humano que no sea tripartita, siempre tiene que tener espíritu, alma y cuerpo. El espíritu no murió, simplemente que empezó a habitar en Adán un espíritu carnal, un espíritu de hombre. El espíritu de Dios que había depositado en él se desconectó por completo y ya no era el espíritu de Dios, era un espíritu de carne, un espíritu carnal. Entonces, a partir de ahí, a partir de que el espíritu de Adán se convirtió en un espíritu carnal, comienza el plan de salvación para la humanidad de parte de Dios. Era necesario que el espíritu de carne, que tenía Adán muriera. No podía habitar el Espíritu Santo dentro del cuerpo de Adán si el espíritu de carne estaba en él. Es por eso que en el Antiguo Testamento nunca vemos a una persona que tenga el Espíritu Santo. Hoy, cada uno de nosotros que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, tenemos el Espíritu de Jesús habitando en nosotros. Hoy sí, hoy habita permanentemente el Espíritu de Dios. Pero antes, en el Antiguo Testamento, solamente había visitaciones del Espíritu Santo. ¿Por medio de qué? Por medio de sacrificios animales, por medio del sumo sacerdote, por medio de cosas, herramientas o instrumentos que Dios utilizaba para que el Espíritu pudiera visitar
a la humanidad, porque la humanidad tenía ocupado ese espacio que necesitaba ocupar el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Romanos 6, versículo 23. Dice: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. La paga que dejó la desobediencia de Adán ciertamente fue la muerte de su espíritu. Y la naturaleza del hombre, la naturaleza almática del hombre, siempre ha sido, desde aquel entonces, pecaminosa, siempre ha sido hacia lo malo. El hombre, desde que nace o desde que va creciendo, siempre tiende hacia la perversidad. Y es ahí donde podemos explicar tal vez por qué hay tanta gente mala o ha habido tanta gente mala en este mundo. Pudiéramos, muchas gracias. Sí, pudiéramos llegar a pensar que Dios ha permitido a lo largo de la historia todos esos eventos genocidas, de por qué existen dictadores y por qué existen mandatarios que han infringido mucha violencia en el mundo, y pudiéramos preguntarnos: oye, ¿Dios permitió todo esto? La realidad es que el hombre por naturaleza es pecaminoso, es perverso, es malvado. Y si no hay alguien que gobierne nuestra alma, y si no hay alguien que ocupe ese lugar que necesita ocupar el Espíritu Santo, el hombre siempre va a ser malo y se va a dejar dominar por el poder, por la ambición, por la fama, por lo que ustedes quieran. Colosenses 2:13 dice así: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado esa naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. En estos dos versículos vemos cómo hace aparición esa persona que nos llevó de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestra naturaleza perversa y malvada, nos posicionó en una situación diferente. Aquí vemos a esta persona que salva al mundo y que nos quita el estatus de muerto y nos da el estatus de vivos, o nos quita la muerte y nos da la vida. Él nos regaló el don de la vida eterna. Y si me regresan al versículo de Romanos, al capítulo de Romanos 6:23, yo subrayé la segunda parte. Dice: pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Y la segunda parte de Colosenses 2:13, que también la subrayé, dice: Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Jesucristo era el único capaz de morir para poder darnos vida. Todos nosotros, antes de que Jesucristo viniera a la tierra y muriera y resucitara, estábamos muertos. Nuestro espíritu carnal era un espíritu que estaba desconectado con Dios, no se podía conectar, porque la naturaleza del espíritu carnal no puede tener comunión directa con Dios. Entonces, a causa del pecado, no había nada que tú y yo pudiéramos hacer para poder tener acceso a Jesús. En nuestra naturaleza no había nada que tú y yo pudiéramos hacer para tener contacto con Dios. El hombre hizo todo para morir. Realmente las acciones del hombre lo llevaron a la muerte, y la acción principal que llevó a la muerte al hombre fue la desobediencia. Sin embargo, aunque el hombre hizo todo para morir,
no podía hacer nada para vivir otra vez. Era un camino sin retorno y solo había un camino para volver a la vida, y ese camino es Jesucristo. Cuando Jesús murió en la cruz fue una obra perfecta y completa. Y me llama la atención que en los últimos años hemos visto como un concepto de artesanía se ha ido permeando a la iglesia. Y este concepto o este término se llama kintsugi. Todos hablan ahorita de lo maravilloso que es el kintsugi. Incluso si ustedes buscan en internet, va a haber influencers por ahí que están haciendo sus podcasts y dicen: no hay nada más hermoso en esta vida que algo que fue roto y luego fue reparado. Eso te da un valor agregado, eso te hace más valioso. Y entonces empiezan a romantizar esta parte. El kintsugi es una técnica japonesa con la que reparan vasijas. Y esas vasijas son reparadas con oro. O sea, en lugar de usar top o cola loca para pegar la vasija, le ponen oro. Y entonces pues ya esa vasija que estaba hecha de cerámica, que a lo mejor costaba 100 pesos, como ahora tiene oro, pues ya cuesta 1,000 pesos. O sea, es más cara. Entonces pues la iglesia ha adoptado esta filosofía, ¿no? De que wow, qué padre que Dios te restaure y ahora vales más porque estabas roto, pero ahora no estás roto y Dios te repara con oro y ahora vales más. Y no quiero sonar como un hater ni un religioso, porque realmente creo en el milagro de la restauración de que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Sin embargo, creo que Dios es más profundo todavía que una técnica de kintsugi, porque Dios no te repara y te deja cicatrices. Dios te hace nuevo por completo. Dios te dice: ya no eres esto, ahora eres esto. Entonces, sí, es bonito hablar de restauración y vemos como una persona ha sido restaurada y antes era drogadicto y ahora no, y antes era alcohólico y ahora no, pero es nuevo totalmente, no está con secuelas, no está con cicatrices. Entonces, si profundizáramos aún más todavía esa técnica, yo creo que pudiéramos entender con mayor sentido lo que es la restauración o lo que es la nueva vida en Cristo. Amén. La palabra de Dios dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La Biblia no dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son remendadas o todas son reparadas. No, dice que son hechas nuevas. No es lo mismo meterte a una página de internet y buscar un celular nuevo a buscar un celular reacondicionado, ¿verdad? Incluso los celulares reacondicionados son más baratos que los nuevos. Entonces jamás será lo mismo estar reacondicionado que estar nuevo. Y Dios hace las cosas nuevas. Dios nos hace nuevos por completo. Nuestro estatus era muerto. Tu espíritu, o más bien, el espíritu de carne que tenías no podía tener la vida que tienes en el espíritu ahora. Y
poniendo otro ejemplo acerca de cómo Dios hace las cosas nuevas, yo me imagino esa escena cuando Jesús llega a la tumba de Lázaro. Lázaro tenía aproximadamente 3 días que había fallecido. Imagínense llegar a una tumba a exhumar un cuerpo que tiene 3 días ahí. Para empezar, cuando lo empiecen a sacar, a abrir el ataúd, el olor que va a desprender es un olor a putrefacción sumamente desagradable. Para después de 3 días que muere una persona, un cuerpo, se empieza a desprender el cabello del cuero cabelludo, de la piel, se empieza a desprender. No se deshace, pero se desprende. Entonces, si tú agarras un cadáver de 3 días y le haces así, facilito se va a venir el cabello, se va a empezar a desprender. Ya va a tener un color pues liloso, oscuro, necrótico. Ya va a estar en un estado de descomposición avanzado, con 3 días de muerte. Entonces, cuando Jesús llega a la tumba de Lázaro y le dice: Lázaro, sal fuera, ¿se imaginan que Dios hiciera las cosas así parcialmente? Entonces Lázaro hubiera salido pues sí hubiera salido vivo, pero a lo mejor hubiera salido como zombie, como un Walking Dead ahí arrastrando un pie o con su cara desfigurada. Pero no, Lázaro volvió a la vida y volvió bien, salió caminando sin mal olor, sin mal aspecto, porque Dios hace las cosas completas, no las hace a medias. Hay una clave para entender muy bien y poder disfrutar la vida eterna. Y esta clave nos la enseña muy claramente el apóstol Juan. Juan se autoproclamó el discípulo amado. Y digo se autoproclamó porque cuando él escribió el libro de Juan, él mismo se refería a sí mismo como el que era el amado. Y hay 3 versículos que quiero que leamos, y los tres están en Juan. Juan nos enseña muy bien a poder disfrutar de la plenitud de la vida eterna. Y el primero es Juan 3:16, está ahí arriba. Dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Ese es uno. El segundo, escribe el apóstol Juan, porque todas estas palabras, todos estos versículos que están ahí, si lo buscan en su Biblia, bueno, en algunas Biblias y en algunas aplicaciones, lo van a ver marcado con rojo, porque son palabras que Jesús dijo. Entonces Juan escribió muy textualmente lo que Jesús decía. Dice Juan 5:24, que es el del medio. Dice: les digo la verdad, todos los que escuchen mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Wow, yo siempre me conflictúo un poco cuando leo mensajes así tan claros en la palabra y que los tengo que después decir, porque digo yo, ¿qué voy a explicar de este mensaje si está clarísimo? O sea, ¿qué voy a poner de mi cosecha si la Biblia misma dice que ya nunca seré condenado, que ya pasé de estar muerto a estar vivo? No hay nada más claro que esto. Y por último, el capítulo 17, versículo 3 dice: y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. En el libro de Juan podemos ver que muchas veces se menciona este cambio de la muerte a la vida. Y normalmente los 4 evangelios tienen muchos paralelismos, o sea,
cosas que se mencionan en Mateo, se mencionan en Marcos, se mencionan en Lucas, se mencionan en Juan, con diferentes palabras o con diferentes sentimientos. Podemos ver a Mateo muy metódico, muy estricto en lo que escribía, y podemos ver a Lucas con un poquito más de sentimiento, con un poquito más de detalle en lo que escribía, pero podemos ver a Juan muy romántico, muy amado, muy cercano a Dios. Y es que al menos estos 3 capítulos que leímos ahorita, si los buscamos o si intentamos buscar un paralelismo en algún otro evangelio, no lo vamos a encontrar tan claro y tan preciso como Juan logró transcribir o logró escribirlo. La clave, o por qué no encontramos esto en otros versículos, la clave de esto es que Juan pudiera entender de manera tan clara la vida eterna, y Juan lo entendía porque se sabía amado y se entendía amado. Por eso él se autoproclamaba el discípulo amado. Entonces, siempre el que nosotros seamos conscientes del amor de Dios en nuestras vidas, vamos a ser capaces de disfrutar de esta plenitud de la vida eterna en nuestro ser. Si nosotros estamos con la mentalidad de que seguimos siendo pecadores, de que seguimos fallando, de que nadie me quiere y que todos me odian, y ya saben lo que sigue, y nunca vamos a poder disfrutar de la vida eterna que tenemos en Jesús. Juan se sabía el amado de Dios, y por eso él podía disfrutar de una vida eterna. Y fíjense bien, Juan disfrutaba tanto que él no esperaba morir para vivir una vida eterna. Él sabía que si moría iba a ir al cielo e iba a estar con Cristo. Él lo sabía, pero a él le interesaba disfrutar la vida eterna en la tierra. Él prefería disfrutar esas bondades, él prefería vivir bien. No solamente estar bien momentáneamente, porque sí podemos estar bien un día, 2, 3, una semana, pero Juan prefería vivir bien, prefería vivir eternamente, y lo podemos hacer desde la tierra. No necesitamos que nuestro cuerpo muera y después, eso ya lo sabemos, eso ya está garantizado, porque en el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, tenemos acceso directo al cielo. Pero a veces, aunque ustedes o yo ya tengamos ese acceso, se nos olvida que aquí en la tierra podemos disfrutar de esas bondades también. Se nos olvida que podemos disfrutar la vida eterna en la tierra. El que se sabe amado vive distinto. Y Juan disfrutó la vida eterna no porque esperaba el cielo, sino porque caminaba con Jesús en la tierra. A lo mejor Jesús ya no camina con nosotros a un lado. Qué triste, van a decir, me hubiera gustado estar en los tiempos de Jesús y caminar, pero ¿saben qué? Es mejor tener al Espíritu Santo. Es mejor tener al Espíritu que habitó en Jesús en nuestro corazón todo el tiempo, disponible 24/7. Jesús no estaba disponible 24/7, también era humano y también dormía y también tenía necesidades humanas. No podía estar todo el tiempo con sus discípulos. Él estaba ocupado, iba y oraba. De repente Jesús se les perdía a los discípulos, y Jesús, por allá está orando. Y los discípulos tenían sus broncas. El Espíritu Santo habita con nosotros 24/7, los 365 días del año. No necesitamos esperar para estar conectados a esa fuente, pero es importante que sepas que así es. Es importante que lo entiendas, porque si no lo logras entender, vas a tener que esperar a morir para disfrutar de una vida eterna. Y realmente lo que viene después de la muerte terrenal, pues es pura ganancia. O sea, allá ya no va a haber sufrimiento. En la tierra desafortunadamente sí hay sufrimiento. En la tierra pues vivimos en un mundo corrompido, en un mundo feo, en un mundo que cada vez
hablan cosas y le llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno, y cada vez está peor. Aquí es donde necesitamos disfrutar de esas bondades, de esas promesas, de esos privilegios de tener al Espíritu de Dios en nuestra vida. Ahí se me fue la prédica hasta arriba. Vamos a volver a empezar. No, mentiras. Entonces, cuando Jesús estaba a punto de morir, clavado en la cruz, después de que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, él tenía a 2 esclavos, uno a cada lado, y la Biblia no especifica si fue el de la derecha o el de la izquierda, pero uno de ellos se quiso como burlar de Jesús y le dijo: oye, pues ¿qué, tú no eres el rey de los judíos? ¿Por qué no te salvas y de pasada nos salvas a nosotros? Si es cierto que eres el Cristo, pues órale, pues demuestra que sí lo eres. Y Jesús, antes de que pudiera contestarle algo a este esclavo, el otro que estaba del otro lado fue el que replica, el que contesta, y le dice: bueno, ni aun estando condenado a muerte, ¿temes a Dios? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre no necesitó hacer absolutamente nada, carnalmente hablando o humanamente hablando, solamente reconocer a Jesús como el Rey, como su Salvador. No había poder humano que perdonara a este esclavo. No había juicio. Es más, a lo mejor ya había habido un juicio y había sido declarado culpable, por eso estaba ahí en la cruz. No había un superhéroe que llegara y lo bajara de la cruz. No había nada humanamente posible para que él fuera perdonado. Y se repite la historia cuando Adán no tenía absolutamente nada que hacer para ser perdonado. La única forma de que este hombre pudiera ser perdonado era por medio de Jesús. Y la verdad es que no importa la condición que tú y yo hayamos tenido antes de conocer a Cristo. No importa si alguien emitió un juicio en tu contra. No importa si alguien te ha dicho que no tienes valor. No importa si alguien te ha dicho que no sirves. No importa si alguien te ha catalogado como el borracho, el drogadicto, y a veces es tan simple que un apodo nos puede posicionar en un lugar donde no estamos. No voy a decir ni un apodo porque no quiero ofender a nadie, pero muchas veces un apodo tan simple nos puede condenar a vivir en una situación donde Dios no nos tiene ahí. Por Dios, ¿por qué permites que me digan esto? Porque habitamos 100% en la carne y en el alma. Este esclavo no le importó si era, lo más seguro es que haya sido asesino, porque a los que daban muerte, no a todos los condenaban a la muerte de cruz. La muerte de cruz era como una sentencia especial para ciertos delincuentes. O sea, a lo mejor por robar no te daban muerte de cruz, pero sí a lo mejor por un asesinato o por un crimen más severo. Entonces no había juicio humano que pudiera evitar que Jesús lo salvara. Hoy les digo, no hay un juicio humano, no hay una palabra que esté en la tierra, que emita un hombre, que pueda cambiar la situación de muerte a vida que Jesús ya cambió en sus vidas. No hay un diagnóstico médico, no hay un
un juicio político, no hay un juicio laboral, no hay un juicio familiar que pueda cambiar el estatus que Dios ya te dio a ti. No importa cuál sea nuestra situación en esta mañana, no importa cuál fue tu caminar en esta semana, hoy Jesús te invita a voltearlo a verlo a Él. Hoy Jesús te dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hoy es tiempo de vivir realmente la vida eterna que tenemos en Jesús aquí en la tierra. Y quiero que tomen en cuenta tres lecciones o 3 puntos importantes. Y con esto vamos a empezar a concluir. Si hay vida, hay propósito. Hoy todos aquí, a menos que alguien nos visite por primera vez y que no haya hecho la oración de fe, que no haya aceptado a Cristo, si todos aceptamos a Cristo, tenemos vida. Y si tenemos vida, tenemos un propósito. Dice 2 de Corintios 5, 17 y 18. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Cuando comienza una nueva vida en el ámbito terrenal, humano, pues hay muchos cambios cuando hay una nueva vida. Hay evidencia de una nueva vida. Y no estoy hablando de cuando un bebé nace. Estoy hablando cuando una mujer descubre que está embarazada. Ahí empieza la vida. Ahí empieza la evidencia de la vida en el cuerpo de la mujer. Que empiezan las náuseas, empiezan los vómitos, los mareos, el aumento de peso, los cambios hormonales, endocrinológicos. Hay evidencia de que está creciendo un ser humano dentro de esa mujer. Cuando tenemos vida en el Espíritu, hay evidencia de que el Espíritu de Dios está en nosotros. Y nada más, o sea, es muy fácil, ni siquiera ocupan hablar, ni siquiera ocupan expresar. Estoy seguro que más de alguno se ha dado cuenta cómo es de bendición cuando llegan a un lugar. ¿Por qué? Porque hay vida y hay evidencia de esa vida en ustedes. Hay brillo, que ustedes no necesitan ni siquiera lustrarse para tener brillo, porque ese brillo ya ha sido depositado por medio de la nueva vida que Dios ha puesto en ustedes. Entonces, si hay vida, hay un propósito. Número 2, si hay vida, hay evidencia. Dice Efesios 4, 22, 24, del 22 al 24. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Pausa. Cuando tú aceptas a Jesús, te haces nuevo, ¿no? Todo cambia, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y aquí la palabra dice: desháganse ustedes, pues. O sea, Dios ya hizo la obra. Dios ya la hizo. Y muchas veces somos nosotros mismos quien queremos seguir aferrados a esa antigua forma de pensar y de vivir. Aquí la Biblia es muy clara, dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, ¿qué? Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. El Espíritu, acuérdense que ustedes no mandan al Espíritu, es el Espíritu de Dios que ya vive en ustedes. Y la palabra de Dios dice que el Espíritu pone tanto el querer como el hacer. O sea, el Espíritu hace toda la chamba. Es cuestión de que lo dejen trabajar. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse
la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es el verdadero, justo y santo. Oye, ¿cómo hacer en esta vida, en este mundo tan perverso y malo? ¿Cómo le hacemos para ser justo y santo? La verdad es que ni te preocupes por cómo hacerlo tú, porque no lo vas a lograr. Por tus fuerzas nunca vas a poder ser justo y santo. Por tu mérito nunca vas a poder ser justo y santo. Pero aquí dice que si nosotros tomamos la decisión de ponernos la naturaleza nueva de Dios, Él es el que es verdaderamente justo y santo. Entonces, si nosotros nos vestimos con esa naturaleza, por consecuencia, automáticamente somos justos y santos. Amén. Y punto número 3, si hay vida, hay futuro. Jeremías 29:11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Por qué preocuparnos por el mañana si los planes de Dios literal son perfectos? Son perfectos, los planes de Dios son perfectos. Yo de repente tengo que confesar que sí me preocupo por el futuro. Y yo creo que nos pasa mucho a los que somos a lo mejor padres de familia, que tenemos que llevar ese sustento a casa, que tenemos personas que dependen de nosotros. Y es que este sistema nos ha orillado a eso, a estar preocupados por eso. Hace poquito, el jueves pasado, platicábamos con los hombres en la reunión de hombres. Por cierto, los esperamos a todos los hombres. Somos como unos 35 hombres que hay ahorita y nada más fuimos 5. Entonces los invito a la reunión de hombres, la verdad se pone muy bien. Platicábamos acerca de la hombría y la masculinidad, que la sociedad y el sistema ha ido desde siglos atrás, ha ido armando todo este rompecabezas para que pues el hombre esté estigmatizado. Y si haces esto, sí eres hombre, pero si no haces esto, pues no eres tan hombre. Si tu mujer manda, no eres tan hombre, eres, ¿cómo dicen ahí? Mandilón. Eres mandilón. Y si tú mandas, pues ahí sí eres bien hombre. O si tienes más mujeres, pues si eres más hombre, eso te hace más hombre. A que no, pues si tienes una sola mujer y eres fiel, pues no eres tan hombre. Y la sociedad ha ido armando esa hombría falsa. Y ahora, queriendo tal vez reparar esa hombría, han venido a diluir más bien la hombría y haciendo creer que el hombre puede decidir pues cuáles son sus preferencias. Y saben a qué me refiero, no voy a ser más explícito. El punto aquí es que el hombre se ha venido preocupando siempre por el futuro. Y estoy hablando hombre, ser humano, no específicamente del sexo masculino. Cuando realmente la Biblia nos dice que Dios tiene siempre planes de bien para nosotros. Vivir ansioso o vivir con ansiedad. ¿Ansiedad de qué? Si tú amas a Dios y todas las cosas te ayudan para bien, ¿por qué tener ansiedad de lo que va a venir adelante? ¿Por qué tener preocupación de lo que va a venir mañana si de todos modos lo que venga te va a ayudar para bien? Entonces, si nosotros tenemos vida en el Espíritu, tenemos un buen futuro asegurado. Entonces, es cuestión solamente de apropiarnos de esta palabra. La vida eterna está asegurada en el cielo, es cierto.
pero recuerden que hay vida eterna que podemos disfrutar en la tierra. Nuestro espíritu es eterno y lo podemos disfrutar estando aquí en la tierra. Amén. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a hacer una oración. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos recuerdas quiénes somos en ti. Porque nos recuerdas que en el Espíritu somos completos y hemos pasado de un estatus de muerte a vida. Nuestro espíritu carnal estaba desconectado de tu presencia. Pero una vez que te aceptamos, Jesús, estamos conectados todo el tiempo a la fuente. Estamos conectados a esa fuente de la cual sale agua, y es agua viva que nos renueva, que nos restaura, y no solo nos restaura, sino nos hace nuevos por completo. Gracias porque hemos podido entender que no hay pasado que nos persiga, que no hay juicio que nos condene, y si un día pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Jesucristo habita en cada uno de ustedes. Y si Jesucristo es justo, buenas noticias, porque ustedes también son justos. No hay condenación para los hijos de Dios. Gracias, Señor, porque no hay condenación, Padre. Gracias porque en ti tenemos vida eterna y la podemos disfrutar en la tierra. Gracias, Señor, porque con esa vida eterna hemos tenido sanidad, hemos tenido salvación, hemos tenido abundancia de gozo, hemos podido disfrutar tus maravillas todos los días, cada mañana, y vemos maravillas nuevas todos los días. Gracias, Señor, porque hoy nos podemos olvidar del pecado y recordar todos los días tu abundante gracia, Señor. Si hay alguien que es la primera vez que viene y es la primera vez que escucha este mensaje, quiero decirte que solamente necesitas creer. La única forma de ser salvos es por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. No necesitas nada más. Tus méritos no son suficientes, la verdad. Por más cosas buenas que hagas, nuestros méritos no son suficientes. Dios hizo lo perfecto, murió y resucitó por ti. Y si es la primera vez que escuchas este mensaje y quieres hacer esta oración, solamente repite conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco que tú eres mi Salvador. Hoy te acepto en mi corazón y creo en tus verdades y en tus promesas. Gracias, Señor, por este regalo de la vida eterna. Gracias porque tu amor ahora habita en mí y yo contigo, Padre. En el nombre de Jesús, amén.